Olvidadas por la ciencia os invita a embarcaros en un viaje para desenterrar la historia de personajes que cambiaron el mundo. Olvidadas por la ciencia, un podcast del Centro de Láseres Pulsados. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Olvidadas por la ciencia, científicas en la sombra, heroínas del progreso. Gertrude Els, la mujer que leyó la historia en las rocas. Hoy vamos a viajar, pero no al desierto ni a tierras exóticas. Nuestro destino son las canteras, los museos y las aulas de la Inglaterra victoriana. Allí conoceremos a una mujer que, martillo en mano, descubrió en las piedras secretos de hace más de 400 millones de años. Ella es Gertrude Lilian Els, una de las grandes pioneras de la geología y la paleontología. Gertrude nació en 1872 en Wimbledon, en una familia acomodada que más tarde se vería golpeada por problemas financieros. Pasaba los veranos en Escocia, en la montaña de Ben Lowers, un paisaje que la marcaría para siempre y que quizás encendió en ella la pasión por las piedras y por los fósiles. En el colegio, el Wimbledon High School, era popular y querida. Allí tuvo la suerte de contar con algo inusual en la época: clases de geología. Imagina la escena: un grupo de adolescentes en 1887 con cinceles y martillos saliendo al campo a recoger fósiles y minerales. Gertrude era feliz clasificando sus hallazgos y aprendiendo a leer en cada fragmento de roca una historia del pasado de la Tierra. Tan brillante era que antes de terminar la secundaria ya había recibido premios y becas para continuar sus estudios. Eligió el Newton College de Cambridge, uno de los pocos creados para mujeres en aquella época. Y es que en la Inglaterra victoriana las universidades tradicionales como Cambridge y Oxford eran instituciones masculinas. Las mujeres, aunque empezaban a tener acceso a la educación secundaria, tenían enormes dificultades para llegar a estudios superiores. Por eso, a finales del siglo XIX, comenzaron a fundarse colleges exclusivos para mujeres, que funcionaban asociadas a las grandes universidades, pero con ciertas limitaciones. Así, en Cambridge se crearon dos: Girton College y Newton College. Estos centros permitían que las alumnas asistieran a clases, recibieran formación y hasta se examinaran en igualdad de condiciones que los hombres. Pero, sin embargo, no podían recibir un título oficial, es decir, Nehalem fue una puerta de entrada para que mujeres brillantes como Els pudieran acceder al conocimiento universitario, aunque sin el mismo reconocimiento que sus colegas varones. Gertrude terminó sus estudios universitarios con honores, brillante como pocas. Pero, ¿adivináis cuál era el problema? En aquel momento Cambridge no otorgaba títulos a las mujeres, así que, aunque lo había conseguido todo con esfuerzo y talento, se quedó sin diploma oficial. Y ojo al dato, la universidad no empezó a dar títulos a mujeres hasta 1948. Imaginad lo que significaba eso para una joven científica como ella, que ya despuntaba como una de las mejores de su generación. De hecho, Gertrude tuvo que esperar 10 años para recibirlo oficialmente en Dublín, como tantas otras compañeras que cruzaban el mar para que se les reconociera lo que habían estudiado. Pero esto no la detuvo. Siguió en Cambridge investigando fósiles del Paleozoico, esa época remota en la que los mares bullían de vida. Incluso consiguió una beca para viajar a Suecia y conocer la geología del país. De su estancia en Cambridge tenemos que destacar un hecho importante: Gertrude no estaba sola. Allí conoció a 3 jóvenes tan apasionadas por la geología y los fósiles como ella. Juntas fueron conocidas como el Cuarteto de las Paleontólogas. El grupo lo formaban la propia Gertrude, Ethel Wood, que más tarde se llamaría Ethel Shakespeare, Ethel Skeat y Margaret Crossfield. Imaginad lo que significaba en aquella época a finales del siglo XIX. 4 mujeres estudiando ciencias naturales en un entorno casi completamente masculino. Fue una especie de pequeña hermandad científica en un mundo que todavía las miraba con desconfianza, y ese apoyo marcó la diferencia. De hecho, de esta amistad surgieron colaboraciones científicas de gran impacto, la más famosa la de Gertrude con Ethel Wood. Juntas trabajaron durante casi 10 años en la monografía de los graptolitos británicos, un libro monumental en el que Ethel hacía las ilustraciones y Gertrude las descripciones. Todavía hoy es una referencia. Las otras dos, Skeat y Crossfield, también hicieron investigaciones relevantes, sobre todo en estratigrafía y rocas del Silúrico en Gales.
Pero lo importante aquí es que, al estar unidas, pudieron sostenerse frente a las enormes barreras que tenían las mujeres. Este cuarteto de paleontólogas no solo fue un grupo de amigas, fue un ejemplo temprano de cómo la colaboración femenina podía abrir camino en terrenos dominados por hombres. ¿Y qué descubrió Gertrude que le daría ese reconocimiento por el que hoy es protagonista de nuestro episodio? La respuesta está en una palabra un tanto extraña, casi un trabalenguas: los graptolitos. Suena a criatura fantástica, ¿verdad? Como si fuese un grupo de monstruos mitológicos, pero no. Eran unos pequeñísimos organismos coloniales que vivieron en los mares hace más de 400 millones de años. Fósiles diminutos con formas que parecen garabatos en la piedra. De hecho, graptolito viene del griego y significa algo así como piedra escrita. Y diréis, vale, los graptolitos suenan raros, pero ¿qué tienen de especiales? Pues mucho más de lo que parece. Resulta que estos fósiles, aunque son pequeñísimos y frágiles, son auténticos relojes del tiempo geológico. ¿Por qué? Porque evolucionaron rapidísimo y dejaron sus restos en muchísimas partes del mundo. Esto permite que cuando un geólogo encuentra un graptolito en una roca, pueda compararlo con los de otros lugares y decir, ajá, esta capa de aquí tiene la misma edad que aquella otra, aunque estén a miles de kilómetros de distancia. En otras palabras, gracias a los graptolitos podemos ponerle fecha al pasado de la Tierra y entender cómo se fueron ordenando los mares, los continentes y la vida. Son como los códigos de barras del Paleozoico. Y aquí es donde entra en escena Gertrude Ells, porque nadie los estudió con tanto detalle y tanta pasión como ella. Y claro, con semejante potencial científico, alguien tenía que ponerse manos a la obra y descifrar ese lenguaje secreto que escondían los graptolitos. Y lo hicieron pues Gertrude Ells y su amiga y colega Ethel Spear, que además era una ilustradora excepcional. Y aquí hago un pequeño paréntesis, porque sé que algunos estaréis pensando, espera un momento, ¿Ethel Wood y Ethel Spear son la misma o no? Tranquilos, no os habéis perdido nada, son la misma persona. Cuando Gertrude la conoció en Cambridge todavía se llamaba Ethel Wood, pero más adelante se casó y adoptó el apellido de su esposo. Así que sí, la misma compañera de aventuras fósiles, la misma ilustradora increíble, solo que con cambio de apellido incluido. Pero lo importante es lo que venía después, el trabajo que hicieron juntas. Y ahora llegamos a uno de los momentos más importantes en la carrera de Gertrude, la medalla Murchison. Sí, suena serio y pomposo, y lo es. Se trata de uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un geólogo, otorgado por la Sociedad Geológica de Londres a quienes hacen contribuciones excepcionales al estudio de las rocas duras. Gertrude la recibió en 1919 por su investigación sobre los graptolitos británicos. Su trabajo fue tan meticuloso y tan relevante que, literalmente, cambió la forma en que los geólogos entendían estos fósiles diminutos, lo que parecen garabatos en piedra, pero que son auténticos relojes del tiempo geológico. Y aquí viene la pregunta que seguro que os ronda la cabeza. ¿Y su compañera Ethel Wood Spear, la recibió también? La respuesta es sí, aunque un año después, en 1920. Eso sí, si os soy sincera, da un poquito de rabia pensar que la historia ha tendido a resaltar más a Gertrude que a Ethel. Ambas trabajaron codo con codo, pusieron su talento y sus horas de campo y laboratorio, y ambas merecían el mismo brillo en los libros de historia. Pero bueno, al menos las dos terminaron recibiendo reconocimiento, porque su trabajo no solo nos enseñó sobre graptolitos, sino que abrió camino a todas las mujeres de ciencia que vinieron después. En 1925, Gertrude fue nombrada subdirectora del Newton College y un año después se convirtió en la primera mujer en dar clases en la Universidad de Cambridge. Imaginad lo que significaba eso. Gertrude estaba rompiendo barreras, poniendo su experiencia y su conocimiento al alcance de quienes venían detrás de ella. Y no fue fácil, porque hasta 1936 no la reconocieron como profesora adjunta, cuando ya tenía 64 años, y el título de doctorado le llegó todavía más tarde, en el 48, a los 77 años. Pero eso no le quitó la fuerza ni la pasión. Siguió enseñando, viajando al campo y compartiendo su conocimiento, demostrando que la ciencia no tiene género, solo curiosidad y esfuerzo. Además, se destacó como activa socia de la Federación Británica de Mujeres Universitarias y presidió la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia. Valoraba mucho la red femenina, lo que ahora llamamos sororidad, apoyando siempre esa presencia y generando escuela entre los jóvenes. Y cada verano regresaba a Escocia, a sus montañas, donde en 1960 falleció, no lejos de aquel Ben Lawers que había marcado sus primeras pasiones. Gertrude Ells fue mucho más que una paleontóloga, fue una pionera en un mundo que no estaba preparado para ella.
Sus raptolitos, fósiles de apenas unos milímetros, nos enseñan que incluso las cosas más pequeñas pueden revelar historias gigantes. Su legado no solo está en los libros de geología, sino en cada mujer que, después de ella, entró a una aula universitaria sin tener que pedir permiso, y en cada científica que hoy investiga sin tener que justificar por qué lo hace. Porque al final, lo que nos enseña Gertrude es que la pasión por el conocimiento puede mover montañas, o al menos entender cómo se formaron.